Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Ciudadanas, el espacio de conversación y análisis político presentado por los estudios del Ciudadano. El día de hoy vamos a hacer una pausa de todo lo que es la rencilla política, el tema de las primarias, las presidenciales, para hablar sobre un tema que es un poco controversial, un poco espinoso y que volvió al debate público a raíz de este libro, Falsas Denuncias, del periodista Javier Rebolledo, quien se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias también a Editorial Planeta por enviarnos una copia de este libro. Lo estuvimos leyendo ahí ayer. Hay unos testimonios brutales. Tengo un montón de preguntas anotadas que te quiero hacer, pero quiero partir preguntándote por el principio, por las razones que te motivaron a escribir un libro como este. Porque tú eres un periodista que se ha dedicado en general a cubrir el tema de las violaciones de los derechos humanos. Famosa es tu trilogía de La sombra de los cuervos, que hablaba sobre los cómplices civiles de la dictadura militar, también temas medioambientales. Y de alguna forma este libro que viene a hablar sobre las falsas denuncias contra padres acusados de abuso sexual se aleja un poco de este problema. Ahí tú me dirás si no, si es que consideras que va en la misma línea, pero sí un poco más controversial. Entonces, ¿qué te llevó a abordar este tema en particular? Bueno, primero decirte que el caso de La danza de los cuervos, por ejemplo, que es el primero de la trilogía de los cuervos, fue un libro muy controversial, porque se dio en un momento en que el tema de los derechos humanos, desde el gobierno, de la concertación, lo quería cerrar por secretaría, porque se decía que ya se había dicho todo lo que se tenía que decir y se había hecho todo lo que se tenía que hacer. Y yo no lo consideraba así, y por eso publiqué ese libro en el silencio, o cuando ya estos temas estaban bajando mucho. En este caso, lo que veo es algo muy parecido, es decir, muy parecido en cuanto a que hay una violación a los derechos humanos. Cuando tú me dices se aleja este libro de mi temática o de las violaciones a los derechos humanos, no es así, porque acá, si bien es una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, lo que hay detrás son miles y miles de niñas y niños que ven violados sus derechos humanos por un Estado que los aleja unilateralmente de uno de sus progenitores por una denuncia falsa, digamos, que tiene por objetivo un ganancial, digamos, ganar una causa judicial compleja, o como tú quieras llamarlo. Entonces pienso que no me he alejado del tema de los derechos humanos, sigo en el tema de los derechos humanos, y decirte además que yo partí, ojo, ante la dictadura, en el The Clinic y en 7+7, en el año 2003, en derechos humanos de la infancia. Ese fue mi primer tema, los jóvenes infractores y las condiciones en que vivían en el Sename, y los jóvenes que estaban también en protección, que son parte también de este gigantesco mundo que vuelvo a retomar ahora a través de este libro. Claro, bueno, claro, incluso dentro del libro hay como algunos testimonios que me llaman la atención de personas del mundo de los derechos humanos. Por ejemplo, el caso de Isabel, cuyo padre fue ejecutado político y cuyo hijo después fue acusado falsamente de abuso sexual. Y ella menciona que la denuncia de abuso sexual y la situación que se derivó a raíz de eso, para ella fue tanto más dolorosa que la violación de derechos humanos de la que fue sujeto su padre en dictadura. Exacto. Entonces me llama la atención eso. Porque antes por lo menos había, fíjate, a quién apuntar. Eso es lo que señala Isabel, que es un nombre ficticio. ¿Ya? Es un nombre ficticio, protección de la identidad de su nieta y de su hijo también, ¿cierto? Porque acá hay un drama que se genera gigantesco que tiene que ver, lo podemos hablar después, con las funas, digamos, con los juicios populares, etcétera, ante, digamos, el testimonio de solo un lado, que es algo que yo creo que también es parte de la motivación de este libro. En el caso de Isabel, el agravante para ella es que estamos en democracia. Antes se podía atender a que no se respetaba el Estado de Derecho, digamos, porque estábamos en una dictadura. Ahora el agravante es que estamos en un Estado de Derecho, estamos en una democracia, y sin embargo no se está respetando la presunción de inocencia, y ante una mera denuncia, y en este caso, en el caso de su hijo, 2 denuncias iguales, una primero sobreseída incluso en que la madre dijo que se había equivocado, digamos, y salió, entre comillas, inocente o no culpable, que eso es algo que podemos conversar después, y que me han achacado, digamos, que estos tipos no son inocentes, obtienen la no culpabilidad. Ahí, ojo, hay que hacer un asterisco, digamos, a conversarlo, pero en este caso se da lo mismo, digamos, son 2 denuncias de abuso sexual muy graves, en las cuales él no tiene responsabilidad, y sin embargo el Estado, sabiéndolo, hace todo un largo proceso, se resetea, hace un largo proceso y lo aleja de su hija, digamos, sin ningún fundamento,
como te digo, sabiéndolo desde el comienzo. Ujú. Tú hablas un poco de toda la cultura de las funas que hubo en un momento y claro, también hablas dentro del libro que hay un montón de consignas ya instaladas a nivel de debate público, como la amiga Yo Te Creo, por ejemplo, que tú mismo dices dentro del libro, que permitió en su momento visibilizar un montón de casos que antes estaban ocultos. Entonces, ¿cómo se hace para que la problemática de las falsas denuncias, de alguna forma, que imagino que también es algo que muchas personas tienen ese temor, ¿cómo se hace para que esta problemática no eche un manto de duda quizás sobre denuncias que sí son reales y que no volvamos a un punto anterior en el que efectivamente no se le creía el relato a las víctimas de abuso sexual? De hecho, bueno, en El Despertar de los Cuervos yo narro una historia que es de Olga Letelier, donde el padre de Olga Letelier, una de las personas afectadas en sus derechos humanos gravemente vulneradas, digamos, violada por 5 o 6 militares cuando era virgen, detenida en el cuartel Tejas Verde, ella cuenta que su padre le pegaba a su madre y que cuando ella iba a Carabineros, los policías no le creían. Entonces ella aprendió ahí a mentir y a decirles que estaban robando en su casa, y ahí los carabineros llegaban, digamos, y terminaban sacándole de las manos digamos, o sea, dejaba su padre de pegarle a su madre debido a que ella mentía y decía que estaban robando. Entonces ahí tienes el ejemplo del no te creo absoluto, ¿cierto? Y caímos, o llegamos, digamos, por ese mismo extremo, llegamos a un otro lado, que es un yo te creo, que puede llegar a ser absoluto y que está vulnerando la presunción de inocencia en este tipo de casos. Yo no soy mujer, digamos, pero lo veo desde afuera y digo, quizás a lo que podríamos llegar es a un yo te escucho, ¿cierto? Porque el te creo o no te creo implica siempre no creerle al otro. Y si tú le crees a uno, por principio, significa que entonces no podemos prescindir del sistema judicial, digamos, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos jueces si ya se le creyó a alguien con el agravante de los juicios populares? Ahora, ¿qué pasa con lo que tú dices? Digamos, respecto de que se pueda desincentivar a las verdaderas víctimas. Yo no lo creo así porque sabes que esto, según los actores del sistema, las falsas denuncias tienen atochado el sistema. Y lo que está sucediendo hoy día, por defecto, digamos, por conclusión, es que las verdaderas víctimas no están siendo atendidas. Porque estas causas de falsas denuncias, donde abogados y abogadas y estudios de abogados y abogadas ya se dieron cuenta de que esto funciona, que es en el fondo una carta ganadora en juicios de muy larga data, porque acá, ojo, que una de las características fundamentales de las falsas denuncias es que nunca se trata de una mujer o de un hombre, que también hay casos, que llega corriendo al servicio asistencial, con lo opuesto, digamos, con la bata de levantarse, a decir, violaron a mi hijo o violaron a mi hija y me acabo de enterar. Estas son causas que llevan una conflictiva de 5, 6, 7 años, donde han partido por dinero, digamos, han seguido por bienes, han aumentado, digamos, después por distintos factores, por visitas, etcétera, llegando a una conflictividad de lado y lado adultocéntrica muy, muy perniciosa para los niños, donde la última carta, y lamentablemente la carta que gana el juego, es la carta de abuso sexual infantil en contra de un padre, y toda la discusión anterior que estaba queda reducida a cero. Eso es lo grave, y para redondear, a las personas, a los niños y niñas verdaderamente afectados, ¿cómo no les va a afectar tener que estar esperando a que un PRM los atienda un año? A las falsas denuncias, para esos niños da lo mismo, solamente el daño es la pérdida irreparable de un padre, digamos, por una falsa denuncia. Desde el punto de vista sexual no tienen abuso sexual, entonces da lo mismo, pero para la verdadera víctima de abuso sexual, a esa sí la está afectando. Entonces este libro lo que hace, o lo que busca, es incentivar las verdaderas denuncias y desincentivar las falsas denuncias. Ya. Hay muchos temas ahí que tocaste, también el tema del negocio que se genera a raíz de todo esto, pero para que vayamos en orden quiero que nos puedas contar y que le puedas contar a la audiencia un poco cómo opera el sistema judicial en los casos de denuncias de abuso sexual, porque tú hablas en este libro de que hoy día no opera la presunción de inocencia, de que los padres que son acusados de abuso sexual son desvinculados inmediatamente de sus hijos y que incluso aunque después no se logra acreditar el delito, la revinculación puede tardar años en los cuales además ese vínculo ya termina completamente roto en algunos casos. Entonces, ¿cómo, para que la gente lo entienda, cómo opera más o menos como este tipo de casos? Mira, cuando se presenta, como te digo, primero son causas de larga data, ¿ya? No, la característica prácticamente nunca, en los muchos casos que me enfrenté para esta investigación y en los muchos casos que han llegado posteriormente a la publicación de este libro, que son más de 100, entre paréntesis, y le pido disculpas a la gente que no le he podido responder, digamos, porque no me alcanza el tiempo, lo podré
ir incorporando con el tiempo, pero la característica fundamental es que se presenta esta falsa denuncia, como te digo, o esta denuncia de abuso sexual después de mucha pelea. Y el sistema judicial lo que hace, esto lo ve un organismo primero técnico que hace diagnóstico, y este organismo ya se da cuenta de eso. Ya dice, digamos, mira, ojo, le dice al juez, que hay 5, 6, 4 años de pelea, se han hecho y se han dicho de todo, y esto responde más o menos a esas características. Entonces le dice, ponga ojo. Segundo, hay un ganancial, hay una causa de alimentos detrás, de dinero, digamos, de manutención muy fuerte, y otras también secundarias. También ponga ojo en eso. No existen indicios de abuso en el niño o la niña, porque se le hace, digamos, tampoco existen indicadores en el padre, pero sí hay una fuerte conflictiva entre los adultos. Entonces yo recomiendo, dice este organismo técnico, que ese niño o esa niña se derive a un programa de reparación en maltrato y abuso sexual, pero sobre todo por el maltrato grave que hay acá. Digamos, ese niño que ha sido víctima de todas estas peleas probablemente durante mucho tiempo, ¿ya? Y ahí es cuando se produce el secuestro del Estado, digo yo. Primero, porque ese padre tuvo que esperar 6 meses a este diagnóstico que dice que probablemente no hay nada y que hay una pelea entre adultos. En ese tiempo es absolutamente desvinculado de su hijo o de su hija con el testimonio de la denuncia solamente. Posterior a ello hay una lista de espera de 1 año aproximadamente para que un PRM atienda. Ya lleva 1 año y medio ese niño o esa niña desvinculado de su padre. Y después de eso, cuando entra el programa de reparación en maltrato y abuso sexual, dice, a ver, puede ser que el organismo diagnóstico haya dicho esto, pero para mí lo importante es que haya una denuncia de abuso sexual. Y yo tranco la pelota y digo, ¿sabes qué? Aquí me voy a tomar 1 año, 1 año y medio en trabajar esto, y yo no trabajo con presuntos agresores sexuales. Así que por el lineamiento técnico, por orientación técnica, juez, te respondo que no voy a atender al padre de este niño como tú me pediste que atendiera a todo el grupo familiar. No lo voy a atender a todo el grupo familiar, voy a atender solamente a la madre con ese niño o esa niña. Y ahí, si el padre llevaba ya 1 año y medio, estamos hablando después de 2 años y medio, 3 años de separación, para llegar a la conclusión original de que este padre o esta, digamos, no era abusador sexual. ¿Y qué es lo que sucede en la parte penal? Que es importante también, porque esto se investiga en la parte familia, pero además se abre una pata penal porque estamos hablando de un delito, en virtud de la ley que declara la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, que es una ley muy importante. Le aprovecho de decir a la gente de la Fundación para la Confianza y para otra gente, digamos, que también digamos, fue parte de esta discusión. Se declara la imprescriptibilidad en virtud de que estos delitos son de muy larga data, muchas veces la develación, ¿cierto? Y por ahí, por esa parte, se cuelan las falsas denuncias. Entonces, a estos padres que no se les encuentran antecedentes, se les declara un archivo provisional de la causa, y eso significa que no se les da la inocencia. Entonces, ese padre no se puede querellar después por falsa denuncia. Nunca va a engrosar la lista de falsas denuncias. Entonces, cuando el Estado dice las denuncias son el 1%, u organismos, digamos, particulares dicen son el 0,01%, eso es falso. Eso es falso, eso se puede chequear fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen la forma de llegar verdaderamente a esta información. Y por eso que estos casos son tan difíciles. Fíjate que hablando con colegas, periodistas, me decían, ¿sabes qué, Javier? La verdad es que estos casos sí nos llegan. Porque hay muchos padres, sí nos llegan. Pero ¿sabes qué? No los podemos abordar. ¿Por qué? Porque vienen disfrazados de la virtud. Es decir, vienen disfrazados de la protección con un padre que está alejado 1 año, 2 años de un hijo o una hija, y nosotros decimos, ¿cómo vamos a abordar un caso de estos periodísticamente? No podemos tomarlo. Oye, ¿y qué tan extendida está la práctica de las falsas denuncias según investigaste tú? ¿Cuántos casos? Tú hablas de que hay una cifra negra, de que está invisibilizado, de que no existe una cifra hoy día oficial respecto a las falsas denuncias, por lo mismo que estás comentando, pero más o menos, ¿qué tan extendida está a tu juicio esta práctica? Mira, hace poco, Transparencia del Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio Público, me entregaron una cifra que venía solicitando, digamos, y que tiene que ver con... Yo pregunté el número de alejamientos de padres, el número de padres, no lo tienen. Primera cosa, ¿ya? No tienen diferencia, el Estado no sabe. No es que no exista, el Estado no sabe. No se pronuncia porque no sabe. No tiene identificado a los intervinientes de una causa. Esa es la primera cuestión. No saben si el denunciado es padre, no saben si es tío, no saben si es abuelo, no saben si es amigo. ¿Qué es lo único que tiene el Estado? Tiene la cifra total
de hombres y de mujeres acusados de abuso sexual infantil, imputados de abuso sexual infantil. Y en eso hay un aumento explosivo durante la pandemia, de 8.045 casos el año 2018, el 2019 12.138, 2020 10.000, que baja, 2021 13.800, 2022 19.600, 2023 21.500 y 2024 22.500. Total 107.838. Los principales actores del sistema, Defensor Penal Público, Asociación de Abogados de Familia, jueces que entrevisté, peritos, lo que me señalaron es que las causas en contra de padres dentro de los hombres hoy día son la gran mayoría. Yo eso no tengo cómo saberlo. Te puedo decir, incluso si es que no fueran la gran mayoría, como afirman todos estos actores del sistema, supongamos que fueran el 50-40%. De 107.000 casos, estamos hablando de ¿cuánto? De 50.000 casos, en caso de que fuera un hijo por familia. Si son 2 o si son 3, esto es en 6 años. En 12 años, en 18 años, ¿de cuánto estamos hablando? De 100.000, de 150.000 niños. Es gravísimo. Y aunque fuera uno, ojo, y aunque fuera uno el que estuviera pasando por esto, que es horrible, digamos, que significa tener que matar a tu padre, ¿cierto? Porque no lo van a ver nunca más. Cuando se producen estas revinculaciones de 3, 4 años, el vínculo ya está roto, se produce una identificación del niño o la niña con uno de sus progenitores, generalmente con el que está todo el día, digamos, el que lo protege. Es una cuestión irreparable. Y el que sufre, claro, sufre un padre, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, pero el sentido son las niñas y los niños. Ellos tienen que hacer este terrible duelo de asumir que el padre que los quería realmente no los quiere, que no los ama y que los abandonó y que probablemente los abusó sexualmente. Después de ese duelo, cuando crecen, muchas veces se dan cuenta de que fueron instrumentalizados y tienen que hacer el segundo duelo, que significa matar a la madre. Son niños y niñas que quedan huérfanos de padre y madre, con padre y madre vivos, ¿ya? Y estamos hablando de que no son pocos casos, y aunque fueran pocos casos, en palabra de uno de los peritos que trabajó, digamos, en una de las causas principales de Rodrigo Saavedra Conus y que atendió a la hija, me dijo, hasta el hijo de un narcotraficante tiene una identidad más clara y es más funcional al sistema que cómo quedan estos niños, digamos, con ideas, como adultos, con ideaciones suicidas, digamos, con relaciones tóxicas, laborales, sentimentales, tú te imaginarás, digamos, son problemas de muy difícil resolución a futuro porque el daño no se puede reparar. Claro. ¿Y cómo se pasa? Porque lo que a mí me cuesta comprender es cómo se pasa de problemas relacionados con la manutención de los hijos, con la pensión alimenticia, de los bienes, a cómo eso deriva finalmente en la madre o el padre convenciendo al hijo de que su padre es un abusador sexual. ¿Cómo opera ahí la mentalidad de la persona y el vínculo familiar para lograr convencer al hijo de que fue víctima de algo de lo que en realidad no sucedió? Mira, yo creo que en esto, digamos, primero no hay recetas mágicas, no es tan difícil, yo creo, imaginarlo. Piensa un poco, porque lo que yo estoy haciendo es mostrar el caso más grave, más chillón, que es cuando ya al padre se lo acusa de abuso sexual. Pero piensa un poco en la vida de tus amigos, de la gente que has conocido en la vida, no sé si tú mismo, no lo sé, digamos, pero de mucha gente que siendo niños, hijos, cuando hubo separaciones de padre, un padre le podía decir a un hijo, mira, tu mamá en realidad en vez de cuidarte está allá en el gimnasio o con sus amigas, y la mamá de vuelta le decía a tu papá, en vez de estar contigo, se está gastando la plata en su amante, en vez de darnos la plata, no te quiere. Y en el fondo de los dos lados, al niño, lo que los padres le están diciendo es no te quiere. Sí. Tu hijo tu padre y tu madre no te quieren. Y eso es una destrucción de la identidad de ese niño. Sí. Y estoy hablando de la mayoría de eso. Por eso estoy diciendo, pero mira cómo va subiendo. Mira cómo va subiendo, y te digo, uno lo puede ver en el mínimo común denominador, que ese tipo de destrucción que está presente en millones de familias, y no hay conciencia probablemente de eso, hasta seguir con las denuncias de violencia intrafamiliar y llegar a lo más grave, digamos, cuando ya llevan 5 o 6 años de peleas, a la denuncia de abuso sexual infantil, que es ya la carta que gana todo. Hay una gran diferencia, pero parte ahí. A donde yo te digo es donde parte.
digamos, en el fondo en los problemas no resueltos y en ocupar a los niños en problemas no resueltos por los padres. Tú hablas en el libro, y lo hablabas también en esta entrevista, que existen estudios jurídicos que se dedican exclusivamente a llevar falsas denuncias sabiendo que son falsas denuncias. También menciona, no sé si en este mismo apartado, pero el rol que juega la Fundación para la Confianza. ¿Cuál es la opinión que te merece esta fundación, el rol que juega la Fundación para la Confianza, liderada por un abogado que hoy día es Juan Pablo Hermosilla, reconocido principalmente a raíz del caso Hermosilla? Bueno, te tengo que decir que el día de ayer la Fundación para la Confianza emitió una carta en contra de esta publicación, de este libro, Falsas Denuncias, ¿ya? Firmada por James Hamilton, por su presidente, Juan Andrés Murillo, y otros, digamos, integrantes más ahí del directorio. Y particularmente o singularmente no mencionan a Juan Pablo, no aparece firmando la carta Juan Pablo Hermosilla, que también es miembro del directorio. Mala prensa. Claro, decirte que yo tengo una gran empatía primero por las víctimas del caso Caradima, por lo que significó originalmente la Fundación para la Confianza, digamos, en lo que estamos hablando, en el incentivo de denuncias que son muy difíciles de realizar porque hay una relación de poder, porque hay una relación de cariño, etcétera, y porque toma mucho tiempo en general estas denuncias. Pero tengo que decir que la carta que emitieron no tiene nada que ver con el contenido del libro, no cuestiona en nada el contenido del libro, presenta otras cifras que no se hacen cargo de esta denuncia, de las cifras negras, y ahí yo te diría que están errando el foco, como lo han errado ya otras veces, hace poco, otras veces en casos de connotación pública reciente. No me voy a referir a los casos en específico, pero todo el mundo conoce los casos en los cuales ellos aparecieron públicamente. Y ojalá que la Fundación para la Confianza hoy día no esté siendo funcional a los intereses, digamos, de Juan Pablo Hermosilla, ¿cierto?, que es uno de sus directores y que es el representante de su hermano, Luis Hermosilla, ¿cierto?, que probablemente uno de los operadores y hombres más corruptos que se han conocido en la historia de este país. Entonces, eso le diría a la Fundación para la Confianza, que tuvieran cuidado, digamos, con quién se juntan, porque eso también determina un poco la confianza que puede existir en ellos. Pero más allá de la reacción de la Fundación para la Confianza respecto a este libro en específico, porque tú hablabas, también fuera de cámara, no sé si lo mencionamos acá en la entrevista, respecto a esta maquinaria gigantesca que existe y el negocio que existe respecto a los casos de falsas denuncias. ¿Tú crees que esta fundación opera dentro de esa maquinaria que es parte de este engranaje? No, en lo absoluto, no lo creo. Creo que Juan Pablo Hermosilla, me imagino que tampoco. Respecto de su hermano, no te podría llegar a decir porque los tentáculos que tiene, digamos, son tan largos y hay muchos que no los vamos a llegar a conocer. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas cuestiones que son, digamos, incorrectas respecto de la participación pública que ha tenido la Fundación para la Confianza y que ellos lo han reconocido además públicamente, que se han llegado a transformar dentro de estos casos de la FUNA o de los juicios populares en especies de jueces, digamos, públicos, ¿cierto?, que marcan o no el destino de una persona, y eso lo han reconocido ellos mismos como una falta y como algo que tienen que cambiar. Y yo les diría que en este caso del libro de las falsas denuncias hicieran lo mismo, porque si no saben o no conocen, no es necesario, digamos, que tengan que opinar erróneamente para simplemente aparecer en los medios de comunicación. Uh-huh. Tú hablas de que el punto de inflexión a nivel de debate público en toda esta situación de la falsa denuncia y de la FUNA se da el año pasado a raíz del escándalo por el caso Monsalve y luego de la denuncia por abuso sexual en contra del presidente Gabriel Boric. Esa fue la primera vez en la cual la moneda, el Poder Ejecutivo, habla públicamente de denuncias falsas y de alguna forma se cae el eslogan del amiga yo te creo, lo cual es particularmente irónico que ocurra en un gobierno que se define como feminista, ¿no? Uh-huh. Es particularmente irónico, pero es propio, es natural que se produjera, porque si tú tienes un dogma, en el fondo, que está pasando por encima de un principio fundamental de la democracia, que es la presunción de inocencia y la igualdad de todos ante la ley, evidentemente en algún momento se va a producir esa contradicción, y esa contradicción se produjo, digamos, porque el presidente le dijo yo te creo a la denunciante Monsalve después de mucha presión, además, porque hay que decir que al principio, a favor del presidente Boric, intentó ir en contra de esta ola de presión que recibió, ¿cierto? Y dijo, ojo, que Monsalve ha hecho muchas cosas malas, pero todavía no es culpable de lo que se lo está acusando, así que esperemos el debido proceso
eso que es una cuestión tan natural, digamos, y lógica y elemental dentro de una democracia, le significó una presión terrible y tuvo que salir a decir después, ¿sabes qué? En realidad yo le creo. Quiero decirle a la denunciante Monsalve, yo te creo porque debe haber sido muy difícil denunciar tu caso. El problema es que escupió al cielo, ¿cierto? Y se supo poquito tiempo después que él también era víctima de una falsa denuncia, pero ahí sí lo nombró, y Camila Vallejo, como una falsa denuncia. Entonces, ahí es donde, como tú bien dices, se abre, digamos, esta herida, digamos, y queda claro que hay que respetar los principios básicos de una sociedad, digamos, independiente de que queramos incentivar las denuncias. Yo creo que nadie cuestiona eso. Es necesario incentivar las denuncias, pero es necesario desincentivar las falsas denuncias también. Uh-huh. Tú dices que al principio de la realización del libro te costó encontrar testimonios de personas que quisieran hablar de su situación de falsa denuncia, particularmente porque es un tema que te deja marcado y que genera la desconfianza por parte de las personas que después, incluso aunque no te encuentren pruebas, incluso aunque puedas salir inocente después, siempre queda el manto de sospecha. ¿Cómo ha sido la reacción que has tenido por parte de los grupos porque hay organizaciones que se dedican a prestar asesoría a los padres que han sido víctimas de falsas denuncias? ¿Cómo ha sido como entrar a esa comunidad? Ha sido importante, me di cuenta de que habían entre dos organizaciones, digamos, con la que yo tengo contacto, es con la Fundación Crianza Compartida, digamos, que habían, no sé, 80.000, 90.000 de venir ya más o menos padres, abuelos, tíos, que dicen que le están haciendo esto, que le han hecho esto, lo cual, digamos, nuevamente te lleva sin poder pronunciarse si son casos reales o no, porque el periodismo en eso tiene que ir viendo caso a caso, digamos. Ojalá lo hiciera el Estado, pero cuando no lo hace el Estado, con las fuerzas que uno tiene, lo va haciendo como periodista, pero llama la atención que sean tantos, digamos, que están alegando tanto, porque lo que opera acá, como tú bien dices, es que se produce una autofuna, porque el efecto es irreversible. El efecto, el solo hecho de la denuncia, y es en virtud, digamos, de lo preciado que se está custodiando, que es la indemnidad sexual de un niño. Entonces una persona que es denunciada en un círculo, se sabe solamente que fue denunciada, aunque haya salido inocente, la gente que no lo conoce tanto, dice, ¿y si hubiera sido cierto? Y esa persona nunca es vuelta a ver de la misma forma, por eso que se esconden, por eso que no estaban organizados, y darme cuenta que existían 80.000 o 70.000 que están organizados, me lleva a pensar cuántos deben haber que siguen estando en el anonimato por esa vergüenza. Además decir que detrás de esos padres, cuando se hacen estas acusaciones, no se afecta solo al padre. Ese padre puede tener una pareja y puede haber una madrastra detrás. Hay abuelas, hay abuelos, hay tíos, hay tías. Es todo un grupo familiar y está un niño. Ojo, una potencial mujer, una niña, también puede estar siendo, digamos, desvinculada de su padre para siempre, a través de una falsa denuncia. Entonces se está afectando todo un grupo familiar gigantesco de forma irreparable. Tú abordas dos casos que son particularmente dramáticos, que son el de Rodrigo Saavedra Conus y el de Jorge Tocornal, que también fue súper mediático en su momento. Para la gente que no lo conoce, ¿qué nos puedes contar respecto a estos casos así brevemente para que vayan a leer el libro? En el caso de Jorge Tocornal, estuvo 7 años preso por una denuncia hecha por su hijo de violación y de su otro hijo que se sumó después más chiquitito de abuso, o sea, de actos de connotación sexual. Y estuvo 10 años preso, pudiendo salir a los 7. Decidió quedarse adentro de la cárcel porque no estaba dispuesto a asumir su arrepentimiento por algo que no había hecho. Fue un juicio muy mediático, el año 2005, donde todos creyeron diversas tesis, digamos, como que los niños no mienten, como que este tipo era un demonio porque entre otras cosas venía de la clase alta, porque no mostraba emociones, digamos, no lloraba. En los juicios por el otro lado la contraparte, digamos, mostraba, digamos, una visceralidad de emociones muy fuerte, entonces se lo catalogó como malo de entrada, además del sesgo, como te digo, social, y además un sesgo en la investigación. Fíjate que el juicio de minoría, el fallo de minoría de la jueza Doris Ocampo, señaló una cuestión que es muy grave de respecto a la investigación que hizo la Policía de Investigaciones, que es que no tenían una hipótesis alternativa. O sea, eso en materia investigativa es la base, pero la base de una investigación, que no puedes tener solamente
la posibilidad de un culpable, tienes que manejar una hipótesis alternativa. Entonces la jueza dice, consultado eso a la PDI, me dijeron que no la tenían porque siempre estuvo claro que el padre era el culpable. Entonces, eso ni siquiera apunta a la investigación de un aficionado, dice la jueza Dorio. Ese tipo de cuestiones se cometieron en el caso de Jorge Tocornal, y apareció su hijo posteriormente, cuando él ya estaba libre, después de 10 años había salido libre, a decir que era una mentira. Y explicó tal cual cómo había hecho la mentira y por qué motivos había mentido y cómo había sido maltratado en el mundo materno durante buena parte de su infancia también y posteriormente. Y hoy día ese niño, que es un hombre, está al lado de su papá y prestó testimonio para el libro. ¿Su testimonio no fue tomado en cuenta para la investigación, para la libertad del padre, sí? Se consideró que era un testimonio de peor categoría o de menor categoría porque fue presentado ante notario que el testimonio que había presentado cuando niño, cuando tenía 9 años, que había sido ante la fiscalía. Entonces hoy día lo que se va a hacer, lo que está buscando él, digamos, es presentar este testimonio de este hijo también ante la fiscalía para obtener lo que él, digamos, ha buscado toda la vida, que es que se le diga que él es inocente, un recurso de revisión ante la Corte Suprema. Me llama la atención que en el relato de Jorge Tocornal tú tampoco lo intentas pintar como una persona perfecta. Tiene muchas actitudes que pueden ser consideradas tóxicas, incluso agresivas respecto a su pareja. Pero claro, uno puede ser, no en este caso, pero en muchos casos uno puede ser un mal esposo, un mal padre incluso, y eso no te hace necesariamente un abusador sexual. Y volvemos como a la imagen que alguna vez se habló de la víctima perfecta, de que la persona tenía que ser una persona muy buena, que no comete errores, porque de lo contrario evidentemente se pone en duda que sea inocente, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que están en el inconsciente colectivo, digamos, como por ejemplo, yo lo he visto en redes sociales y en foros también. Si es que no es una buena pareja, no puede ser un buen padre. Mentira. Hay muchas personas que son infieles y que han sido malas parejas y que pueden ser excelentes padres, como también excelentes madres que pueden haber sido infieles por distintos motivos o malas parejas y que pueden ser excelentes madres. Se da lamentablemente estas disrupciones donde se sacan conclusiones porque en el fondo, porque es malo, porque es feo o lo que sea y tiene un tajo acá, entonces él tiene que haber sido el que cometió el delito. Él cometió el delito, él asesinó. Y eso es muy grave porque son sumatorias falaces, se suman factores que pueden parecer, digamos, en el papel que dan un resultado, pero en realidad lo que se está haciendo es manipular el resultado. Uh-huh. Oye, Javier, ¿cómo ha sido el recibimiento que ha tenido este libro, particularmente desde el mundo político? Porque tus libros anteriores han tenido una repercusión, han sido difundidos ampliamente por actores del mundo político. ¿Cómo ha sido abordar esta problemática que es distinta a, por ejemplo, lo que exponías en La Danza de los Cuervos? ¿Y cómo ha sido el recibimiento que has tenido desde ese mundo? Mira, desde el punto de vista político, como te digo, el defensor penal público, por ejemplo, se acercó de inmediato a decir, esta es una cuestión que nosotros venimos viendo hace mucho tiempo. La falsa denuncia es el primero segundo causal de error del sistema judicial. Y es grave lo que tú estás diciendo y es cierto. Entonces, eso primero por lo menos ya te dice, no estoy dando palos de ciego, hay una entidad pública, política pública, digamos, y técnica también, que está diciendo, ¿sabes qué? Esto sucede. Respecto del mundo de los derechos humanos, ha sido un poco distinto en el sentido de que de repente no saben cómo ubicarme. Es decir, como Javier, que denunciaba la violación de los derechos humanos, ahora está en contra del progresismo, de las denuncias y todo lo que se ha avanzado. También he visto eso, digamos, y llegando a otras descalificaciones, digamos, que yo les puedo decir, oye, pero si yo escribí El despertar de los cuervos, ojo, que visibilizó temas de mujeres, que tienen que ver con mujeres en centro de tortura, o antes escribí muchos reportajes sobre los planes con vientre y sin vientre, que buscaban justamente denunciar esto, pero hay un sector de la población también, que te digo derechamente, que no quiere conversar, que no quiere dialogar, que lo que se dedica es a gritar solamente a gritar y a vociferar, que es el sector de la población, entre comillas, que menos me preocupa también, pero en función de lo que tú me estás preguntando, digamos, te lo respondo, y han aparecido también autoridades políticas, digamos,
que han visto esto, que no los puedo mencionar públicamente, que han visto esto y que están en la idea de legislar también respecto a esto. Y es que por eso te lo preguntaba, porque tú hablas de una serie de fallas en el sistema judicial, de un montón de incentivos perniciosos que existen en el tema de las falsas denuncias, y cuestiones que requieren de modificaciones, que requieren de proyectos de ley. Por eso te pregunto del recibimiento que has tenido por parte del mundo político, si se ve como, si tú crees que hay agua en la piscina como para abordar este tipo de problemática, o es demasiado impopular y se va a preferir como enterrarla o dejarla ahí. No, yo creo que está el ambiente. Yo creo que está empezando a estar el ambiente hace tiempo, digamos. Como te digo, yo sin ser una persona de derecha, he visto también como a veces la agenda vanguardista maximalista, digamos, que reniega también de todo lo hecho en el pasado, también se ha pegado sus conchazos, digamos, y eso lo vimos en la propuesta de la Constitución, digamos. ¿Qué más claro que eso con el movimiento que hubo el 2019 gigantesco? Después llegaron igual y no lo lograron, digamos. Y eso es gravísimo. Y pasa por eso también, porque la ciudadanía criticó, castigó, digamos, ese exceso de maximalismo y de vanguardismo que se pierde de las necesidades de la gente en el discurso. Y acá yo creo que sucede lo mismo. Se está generando el espacio para hablar de todas estas cosas. O sea, acá estoy con un medio de comunicación que es progresista y estamos hablando de un tema que es políticamente incorrecto. Entonces eso me dice algo también, ¿no? Ya van a seguir saliendo entonces casos a la luz, me imagino. Estás trabajando en una segunda parte de este libro. Muchos casos. No, disculpas para la cantidad de personas que han aparecido. No me dan, digamos, las fuerzas, digamos, las capacidades para poder responderle a todo el mundo. Pero, digamos, con tiempo voy a ir pudiendo aquilatar toda la información que ha ido llegando. Ya, pues Javier Rebolledo Escobar, autor de Falsas Denuncias, te damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy en Entrevista Ciudadana. Muchas gracias por la invitación. Y a nuestros auditores les recordamos que pueden permanecer atentos a la contingencia nacional e internacional en www.elciudadano.com, y los invitamos también a leer, comprar este libro de Javier Rebolledo respecto a las falsas denuncias de padres acusados de abuso sexual.